el mundo y todo lo que se ofrece quiere entrar por las emociones. Como estoy mal, decido mal. Muchas veces nosotros tomamos decisiones obedeciendo la palabra que la emoción no acompaña. Hubo todo un camino de enojo, de ira que se transitó, que ahora hay que volverlo a través del perdón. Estoy triste, el Señor no es suficiente para mí, estoy ansioso, el Señor no va a hacer esto que prometió. El problema del miedo es que a veces le damos lugar a algo como si fuera más poderoso que Dios. Y a veces es una idolatría. Buenas. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo están todos del otro lado de la pantalla? Sean muy bienvenidos a este cuarto episodio. Número 4. Cuarto episodio de Buen Diálogo Podcast. Pasamos la barrera de los 3, que dicen que el 90% de los podcasts que empiezan terminan en el tercer capítulo. Y acá estamos el 10% que lo pasan. Papá, vamos. Siga. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Dormiste la bien, siestita hoy? Axel, hoy dormí la siesta. Yo también. Un cultazo, una palabra, me hizo así 20 pedazos. Está bien, espada de dos filos. Hoy hubo culto, domingo, como siempre. ¿Estamos grabando mucho los domingos o no? Sí. Sí. Pero hoy tempranito, 6 de la tarde, 7 ahora. 7 de la tarde. Desde Espeleta City. El domingo que viene nos vamos para el Reipo. Nos vamos de Así gira. que posiblemente cuando se suba esto, ahí el técnico que dice. Sí, cuando se suba esto vamos a estar en el Reipo de la iglesia. Retiro de pastores obreros a pleno ahí todos. Franco, ¿cómo anda ahí? Salude. Ahí. Hoy no. Hoy nadie lo puede ver ni escuchar. ¿Pero por qué? Porque tenemos una invitada especial. Invitadaza. Sí, de la casa. Le damos un fuerte aplauso a la pastora. Un aplauso para Daniela Evia. Abrazo, bravo. Gracias. Un placer estar con ustedes. Eso estuvo ahí silenciosa, ahí como bien calladito, ahí nos aguantó sí. todo el... Entra jugando por lo bajito. Claro, tengo que ver, examinar el terreno, no, esto no es así nomás. Me da miedo la barrita esa, la primera. ¿O está todo bien ahí? Está todo bien. Listo, perdón. Vos confía. Es que yo no soy sonidista y me meto en cosas que no me corresponden. Bueno, bienvenida al podcast más. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Dormiste ¿Todo siesta? Bien? Dormí siesta, también fui al culto, también escuché la palabra, así que todo bien. Qué grande. Bueno, te invitamos porque sabes mucho del tema. Bueno. Tenemos ahí unos talleres al respecto de las emociones y bueno, hoy vamos a hablar de las emociones. Camino de las emociones, ¿no? El camino de las emociones. Camino de las emociones. Para por ahí empezar a entender un poco más, ir más profundo en la palabra que compartió Miguel en el campamento, que tocó un poco el tema ahí en cierto fragmento. También habló de otra cosa que podríamos mencionar, pero hablamos un poco de las emociones. Y por ahí la idea de que nos convoca hoy en este capítulo es poder entender un poco más esas emociones que pensaba, ¿no? Por ahí no hay que ser muy extremista, ¿no? Porque no es que no hay que sentir nada, porque el creador es el señor de esas emociones y quiere que las vivamos, pero tampoco nos podemos ir a revivirlas solamente y dejarnos llevar por eso, ¿no? Y hay que encontrar un punto ahí, ¿no? Cómo quiere el creador de las emociones que vivamos esas emociones, Claro, ¿no? tenemos emociones, son parte del ser humano que somos y está buenísimo porque nos hacen accionar. Sin emociones seríamos una planta, digamos. Entonces necesitamos que las emociones nos muevan a hacer, a no hacer. Y en realidad lo que pasa cuando no están bien manejadas, digamos, o que no nos llevan puesto, nos hacen andar por caminos que no nos hacen bien. Entonces tenemos que saber que el Señor las puso, pero que también nosotros, según lo que pensamos, las podemos abrazar mal
o usarlas para mejor, para vivir una vida plena en Cristo, como Él es, que una cosita ahí que Miguel dijo, que el Señor Jesús es el ser humano superior. Y eso nos hace a nosotros con el deseo y con el objetivo o el propósito del Señor de que seamos y vivamos como esos seres humanos geniales. Superiores. Sí, en esto del ser humano superior como que pensaba que por ahí está buenísimo el término, ¿no? Superior, pero cuando lo escuchaba me chocaba un poco, pero a la vez es verdad, porque todo lo que hace el Señor es superior. Y nosotros fuimos diseñados en el principio para que todo lo pudiéramos disfrutar al máximo, o la vida en la tierra fuera de una manera distinta a la que es hoy, y las emociones nosotros tuviéramos control sobre ellas para, como decía Dani, poder que nos ayuden a tomar acción sobre lo que hacemos. Y cómo después todo un poco se empieza a desvirtuar con la caída del hombre, con el pecado introduciéndose en el mundo y en el ser humano, y cómo después se empieza a desvirtuar todo al punto de que hoy el mundo y todo lo que se ofrece quiere entrar por las emociones. Y algo que estaba estudiando, me puse a estudiar un poco de marketing hace poco, y es tremendo porque la forma de que un mensaje de parte de una empresa o de parte de una persona le llegue y te acerque es a través de las emociones. Terrible. Entonces te presentan una historia de cualquiera, y la idea es que a través de las emociones el mensaje sea más cercano y uno lo pueda tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo pasaron las emociones de ser gobernadas por el hombre o creadas para ayudarnos a ser emociones que ahora se utilizan para cualquier cosa? Y como decía Dani, ¿no? Ahora es como que si nos dejamos gobernar te llevan una vida fluctuante. Y que van a ser la puerta. Porque esto de que nos van a vender lo que quieran, porque claro, nos van a hacer a nosotros sentir la necesidad, y como, ay, lo necesito porque me siento feliz si compro, si uso. Claro. Y que además mi felicidad justifica cualquier cosa en mi vida, ¿no? Porque pensaba con respecto al mundo en este antropocentrismo, ¿no? Que es el hombre el centro, ¿no? Y que podemos ser ingenuos de creer que eso no se mete en nuestras creencias, en nuestra relación con el Señor, ¿no? Y creemos que eso como que no nos afecta, pero nos reafecta. Y tenía unas frases que es como, seguí tu corazón, te guiará en la dirección correcta. Y como cristianos, a veces caemos como que, bueno, pero yo sentí que está bien, y que eso como que es como la confirmación del Señor. Y será a veces que puede pasar que se da que también, pero no es lo que el Señor dice en su palabra, al menos, ¿no? O hay otra que me encanta, que está buenísima, que dice, en lo que siento está la verdad de lo que soy. Wow. Está en problemas. Y porque está re mal. Va a sentir de todo. Y el Señor nos dice, ¿no? Que del corazón sale lo peor, ¿viste? Y estás creyéndole a un asesino, ¿viste? En vez de... Hay una cosa que se acostumbra a decir en el feliz cumpleaños, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Yo creo que lo peor que le podemos desear a alguien, porque si el corazón es engañoso, Claro. y más perverso, imagínense que estemos libres a nuestros deseos. Yo. O sea, el Señor sería, te deseo que el deseo del Señor, el propósito del Señor sea el centro de tu vida. Sí, No. o que te deleites en el Señor para que Claro. después se cumplan los deseos del corazón, ¿no? ¿Viste? Sí. Pero primero deleitate, si no estás en el horno. Está grave, está grave. No. Va a tener camino de muerte, ¿no? Claro. Va a ser un terrible. Sí, sí. Y pensaba también en esto de lo que siento, que importante, ¿no? Que veamos estos temas, porque lo que siento ahora en este momento puede ser muy distinto al plan del Señor, que el Señor está llevando a cabo a lo largo y el proceso y toda mi vida, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en el campamento, o en lo que el Señor habló a la iglesia, o lo que el Señor nos habló en ese momento. Habíamos hecho nosotros 20 días
de preparación, estuvo el campamento, estuvo la palabra, ahora después dijimos, bueno, hablemos del podcast y hablamos. ¿Y cuántas emociones fui teniendo en todo Mientras ese tanto. proceso que el Señor está haciendo en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Lo que nos está hablando puntualmente a los jóvenes? Qué distinto, ¿no? Mi emoción y lo que yo puedo sentir en un momento puntual y claro que no puede ser eso lo que me haga decidir así a la ligera, ¿no? Una de las cosas que pasa es que cuando hablamos de emociones, hablamos de algo temporal. Nosotros nos podemos levantar muy malhumorados a la mañana, no sé, algo pasa, vemos un pajarito volar y alguno se emociona con eso y se le cambia el humor y ya tiene una tarde alegre. Entonces la emoción es temporal. Es algo que es necesario porque nos va a hacer activar, porque lo que sea, pero va a pasar. Entonces nuestra vida va a seguir adelante y vamos a ir viviendo distintas emociones a lo largo de toda nuestra vida. Y no nos garantiza que hoy estemos plenos, alegres, que mañana vamos a estarlo si dejamos entrar cualquier cosa. O si una circunstancia cambia eso. Porque lo que hace que algo sucede, un hecho, una situación, una pelea o algo real que nos pasa, puede que nos cambie la emoción. Lo que pasa es cómo vamos nosotros a resolver esa emoción. El tema acá es cómo las vamos a resolver. Okay. ¿Cómo nos vamos a plantear? Claro. De acá, esto me caí en la vereda, me vieron todos, me avergoncé y ahora voy a vivir el resto de mi vida avergonzado porque me caí en esta vereda. Y cuando uno está mal, piensa mal y decide mal, ¿no? Y como me pasó eso, me caí, entonces yo ahora decidí que yo ya no voy a caminar más por ahí, nunca más, y no en el sentido del aprendizaje, ¿no? No andes por ahí, sino en el sentido de eso ya yo hablar en público me salió mal, entonces yo no lo tengo que hacer porque me va a ir mal. Y por ahí esto de seguir el corazón, lo peligroso que tiene es eso, ¿no? Que como estoy mal, decido mal. Y por ahí no es el momento de estar mal, el momento para tomar decisiones trascendentes, ¿no? Como ese día que tenías esa prueba y llegaste a la facu y te salió todo mal. Y claro, esa es mi confirmación de dejar la carrera. Y no era por ahí, ¿viste? Es como que somos expertos en definirnos a nosotros mismos por un simple hecho que dicen que las emociones creo que duran 6 segundos, no sé si llegan a durar ni siquiera 30. Que nosotros ya es como que tomamos la firme decisión de que listo, ahora mi día va a ser así y hasta que no se resetea el día, a veces la semana y a veces años, la cosa no va a cambiar. Y es todo un tema porque por lo menos a mí el clic me hizo cuando empecé un poco a hablar con gente que daba sesiones sobre el tema de las emociones y cómo controlar y gobernarlas. Y era esto, ¿no? De que nosotros tenemos autoridad y gobierno sobre las emociones. No hay no es el diseño de Dios que vos seas gobernado por el miedo, que vos seas gobernado por la tristeza. ¿Por qué? Porque como decía Dani, cada una de esas emociones tiene una función que es hacer que nosotros tomemos una acción. Por ejemplo, a mí me habían enseñado en su momento que si te entran a tu casa, ¿qué es lo que vas a sentir? Miedo. Miedo, pues, entró una persona a robarte. Ahora, ese miedo, ¿qué te lleva a hacer? Y en algunos casos hay gente que lo lleva a sacar el ladrón afuera como sea, otra gente que se paraliza porque no puede hacer nada, otra gente empieza a llorar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos buen uso de las emociones, nos sirven para un montón de cosas. Para huir también. Claro, para sí, esconderse. salir corriendo. Claro, porque hay que hacer algo. Claro. Hay una realidad que hay que hacer, hay que actuar. Y si vos no tenés miedo, no haces nada. Claro. Y en ese miedo te va a ayudar o a correr más rápido, algo vas a hacer. Pero va a ser fruto de esa reacción que es buenísima o muy mala. Muy mala. Claro. Porque entonces sacó un arma.
Y Claro. ahí se transformó todo un episodio que va a cambiar toda la vida por completo. Sí. Tremendo. Sí, pensaba recién con esto en José, ¿no? Como, ¿qué habrá sentido José o cuál fue la emoción que tuvo José? Yo pienso que sintió miedo cuando la esposa de Potifar le dijo que se acueste con él. Yo dije, acá me cortan la cabeza y pierdo mi relación con el Señor, salgo corriendo. Y podría haber estado gobernado por la emoción del deseo, Claro. pero sobrepuso la prevención. Claro. Él había decidido algo que no lo iba a gobernar, ese deseo natural de sexual, digamos, Claro. que podía haber sentido en ese momento. Y sin embargo, él pudo sobreponerse porque había una decisión tomada y pudo salir adelante y huir y salir del problemón que se podía meter como Potifar, aunque Claro. le costó la cárcel, ¿no? Sí. Pero bueno, Bueno. cumplió delante del Señor, pudo salir airoso de semejante prueba. También está el caso de Jonás, ¿no? Que se enoja hasta la muerte, ¿ves? Sí. Cuando está la higuera esa que se seca. La calabacera. La calabacera. y nada, hay una emoción que el tipo está clavado ahí, ¿no? Y se aparte pega lo se que- quiere morir de la bronca. De la bronca, de lo De la enojado bronca está. que tiene, está tan enojado que De se que quiere Dios sea morir. bueno. De que Dios sea bueno. Está enojado porque no hizo Dios las cosas como él pretendía que fueran hechas. Y bueno, no sé si alguno tiene algo ahí, pero yo por ahí me identifico bastante con Jonás. Porque a veces nosotros pensamos que la vida o las cosas tienen que ser de tal o cual manera y no salen como nosotros decidimos o queremos. A veces el Señor cambia algunas cositas porque es Dios. Claro. Es Dios y lo hace, es supremo. Y entonces ahí nosotros mostramos qué tenemos en el corazón. No sé si él se hubiera dado cuenta de cómo el enojo lo gobernaba o la ira contra este pueblo y la falta de perdón. Acá podemos meter esto, que para cuando es la ira y cuando es el enojo, el Señor nos ha dado una posibilidad de abandonar, porque la verdad que él sentía enojo por algo súper importante, lo de Jonás. Jonás estaba enojado porque el otro pueblo era una basura, Desastre. eran sanguinarios, eran malos. No sabemos si habían matado familia de Jonás, era una raíz de amargura que tenía Jonás tremenda. Entonces, lo que está pasando acá es algo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, él había guardado el enojo en su corazón, de tal manera que teñía su vida. Había un enojo enquistado ahí por una falta, que lo podía hacer libre él perdonando. Él podía ser libre de esa raíz de amargura, dando perdón, porque, bueno, nosotros sabemos que el Señor nos insta a perdonar y que tenemos un mandamiento para perdonar, ¿no? Que el Señor nos dice que perdonemos como el Padre nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero es la salida de la ira y de la injusticia. Nosotros muchas veces sentimos enojo por la injusticia. Y el Señor nos ha dejado este caminito como una salida de emergencia, que es el perdón, que no vamos a hablar específicamente de ese tema, entonces lo vamos a dejar ahí, pero el perdón nos libra de guardar una raíz de amargura que vamos a terminar tiñendo todo. Porque estaba re feliz porque la calabacera le nació en un día, pero se enoja terriblemente porque también en un día se le acabó. Entonces el enojo lo manejaba para todo. Y es por ahí algo, como pensaba, ¿no? Que, bueno, estas emociones las sentimos, ¿no? Y qué herramientas podemos tener nosotros como hijos de Dios, sabiendo que Él es el Dios de esas emociones. Bueno, el perdón como parte, ¿no? De mis injusticias, de mis enojos, y el Señor también te da como ese antídoto a eso que no se puede resolver. Porque capaz que no tiene salida o cuando veíamos las clases, con los jóvenes hicimos las 4 clases, ¿no? Son 4 emociones que ahora las 4 emociones básicas. Mi mamá los va a explicar. Pero una de esas era el enojo y cuando me pasa algo injusto o volviendo al ejemplo de Kevin, ¿no? de este robo, ¿no? Y entraba en tu casa y por más que nos compartían creo esa vez, y era por más que atrapan al ladrón,
quién te saca eso que sentís, ¿no? Y eso esa confianza que tenías en tu lugar donde vos descansás, de poder abrir después la puerta y saber que va a estar todo bien, ¿no? Y eso que es como una injusticia tremenda y podés llegar a odiar a esa persona y capaz que la agarran a la persona y paga el precio, ¿qué? Estando ahí encerrado, pero vos seguís mal, ¿no? Y el Señor nos ofrece, ¿no? A través del perdón, por ejemplo, una salida a eso que no está bueno permanecer ahí, ¿no? Permanecer en esa injusticia y que eso afecte mi vida y haga parte de quién soy, porque como decíamos recién, ¿no? Si mis emociones son las que dicen quién soy, bueno, si te pasa algo malo y capaz que te va a definir muchos años eso, ¿no? Y como los 7 enanitos de Blancanieves, ¿no? El gruñón era el que estaba ahí, que no sé si tenía nombre, era el gruñón. Claro. Y quizá nos puede pasar que todos conocemos a uno de nuestro grupo de amigos o de conocidos o un tío que es el gruñón o el que se queja o el más feliz también, porque no puede ser. Y eso es, las emociones también las expresamos con nuestro rostro, nuestras acciones, entonces está bueno todas estas herramientas que vamos a hablar un poquito hoy, que nos ayudan un poco a dominarlas y no ser llevados por ellas. El tema, bueno, vamos a decir las 4 que vamos a hablar más, que son tristeza, miedo, ira. ¿Qué hice? Porque los oyentes de Spotify, si no. La tristeza, el miedo, la ira y la ansiedad. Y una de las cosas que mientras hablábamos ahora pensaba en esto de la ira, que es uno de los peores temas que tenemos, el enojo, porque dice que si se enojan, nos podemos enojar, pero dice no pequen, porque también ese enojo le da lugar al diablo. Que es esto, que entrando una raíz de amargura después, entonces va a infectar a todos, porque es algo que no es solo, tiene un poder especial, esta emoción mal manejada o no saliendo por la salida que el Señor nos da, porque vamos a terminar infectando a los que están alrededor, ¿no? A veces estamos enojados nosotros y empezamos a hablar y uno está con alguien que está mal o están con nosotros y en un momento el otro también está muy enojado, ¿no? Y al otro no le pasó, capaz que me pasó a mí, pero como yo estoy tan enojado y le cargo fichas, el otro también termina muy enojado. Y los argentinos estamos como adiestrados en esta forma. Es difícil bajarnos del enojo. Entonces tenemos que prestar atención nosotros para poder confiar que el Señor está haciendo lo que tiene que hacer y que nosotros estamos poniendo estas emociones en el lugar que corresponde. Usando la palabra de Dios, porque al final todo esto va a ser lo que la palabra del Señor vaya diciéndonos o vaya obrando en nuestro corazón, ¿no? Poder enfrentar estas cosas confrontando con la palabra lo que estamos sintiendo, confrontando con lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No sé si querían hablar de otra. Sí, todas. Pará, pero hagamos puntos. Dale. La primera, ¿cuál dijiste? No, hablamos del enojo porque salió lo de primera, Jonás. enojo, porque si alguien, viste, va anotando o alguien va en el auto y dice... Bueno, si vamos a decir, tenemos que decir que las emociones son innatas, que las tenemos todos, que están buenísimas porque el Señor nos hizo así, ¿no? Pero el Señor nos las dio. Nos las dio para que la usemos, para que seamos los mejores seres humanos que podemos ser. El tema con las emociones va en cómo valoramos las cosas y ahí va cómo los hechos nosotros los pensamos. Si nosotros pensamos bien de esas cosas o somos certeros en lo que estamos pensando, manejamos mejor las emociones. Si nosotros no pensamos mal de todo, estamos ya teñidos por una amargura, todo va a estar mal y todo nos va a ir llevando mal. Pero entonces, cómo pensamos es primordial para ver qué vamos a hacer con las emociones. Entonces, tenemos que revisar, ¿no? esta forma de pensar que todos, el Señor nos confronta en la palabra, que transformemos nuestra manera de pensar, ¿no? No nos conformemos a este mundo o el siglo, ¿no? Esto que decimos, todos en Argentina
estamos mala onda, tenemos este tema, pero nosotros no podemos decir, bueno, la Iglesia del Señor en Argentina también va para allá. Claro. No, nosotros tenemos que decir, ¿qué estamos pensando? Que me está haciendo quedarme en este sentimiento. Y también dice, en esto pensad, ¿no? En todo lo todo bueno, lo bueno. lo puro, lo Lo digno de justo. alabanza, lo justo. Lo digno de alabanza. Si hay virtud alguna, si hay algo bueno, pensá en eso. Entonces, cuando alguien hace algo, lo primero que voy a pensar no es, me está haciendo esto a propósito. Primero voy a ver, si me lo está haciendo a propósito, voy a tener que tomar distancia, pero primero no pienso mal de una. Primero pienso en lo bueno. Y entonces va a hacer que yo empiece a registrar que me caí en la vereda, se me rieron, pero también puedo pensar, che, cuando otros se caen en la vereda, ¿qué hago yo? Claro. Y me río. Entonces, bueno, se rieron porque yo, o sea, me río también, bueno, me caí, salimos, bueno, sí, fue una vergüenza, pero después puedo salir y caminar con otro. Y la próxima vez que alguien se caiga, puede que no me ría tanto, porque ya me pasó. Entonces, esto tiene que ir pasando para que nos vaya llevando adelante, ¿no? ¿Qué estoy pensando va a cambiar qué hago con mis emociones? Y Miguel habla de emoción más sentimiento, ¿no? Que es el pensamiento. No, sentimiento dice que es emoción más pensamiento. Eso. Qué bueno que vino. Menos mal que vino mami. Pero habla de eso, ¿no? Bueno, y habla de Jesús y de que al final él tiene sentimientos buenos porque él piensa bien. Y que es la idea, ¿no? De esto de cambiar en su manera de pensar. Piensen bien para entender bien las cosas, ¿no? Para interpretar, ¿no? Claro, claro. Interpretar las emociones que tenemos. Si las interpretamos bien, vamos a pensar bien, vamos a hablar bien, vamos a hacer bien. Cambia totalmente todo lo que está. Por eso el Señor nos insta. O sea, se ha puesto de moda hablar de las emociones. En nuestra generación, o sea, cuando yo tenía la edad de ustedes, nadie, es más, los hombres no lloren, las mujeres que lloraban no estaba bien visto. No estaba bien visto que nadie exprese lo que le estaba pasando. Entonces, si vos eras un bohemio, entonces sí, era medio loco. Y la realidad es que estaban todos aguantando nada más. Claro. Cosas que te pasaban y que no eran malas. Aún en la iglesia pasaba esto, que era como que había que estar contento. Pero vos se murió un familiar la semana pasada y estás triste. Hay que hacer el duelo. Y hay que hacer un duelo. Entonces pasaba que no lo podía, no, pero vos dale, vos podés. No, la tristeza necesita un tiempo de duelo y de dolerse. Todos los salmos, o muchos salmos, hablan de lamentar la pérdida. Y antes no nos dejaban, no llores, poner cara de contento, digamos, y vamos porque hay que seguir adelante. Y resulta que eso quedaba un dolor que el Señor no podía sanar porque no íbamos a su presencia a decirle, me duele mucho esto. Claro. O sea, me está pasando esto. Y ser sinceros con esto que me estaba pasando. Entonces si lo hablamos, ahora todos hablamos, vemos películas, todos hablamos, y entonces está puesto en la boca de todos, está buenísimo. Porque podemos decir por qué estamos tristes, cómo está, y resolverlo esto lleva su tiempo. Y hablándolo lo resolvés mucho más rápido Mucho también, más ¿no? rápido. Cuando buscas a alguien y podés expresar lo que estás sintiendo y por ahí otro te dice, te pasa esto. Era eso. Sobre todo cuando por la tristeza es necesaria la charla, es necesario la apertura, ¿no? Pero el Señor, o sea, la palabra del Señor está llena de estos caminitos para resolver nuestras emociones. Y ahora estamos, o sea, como estamos con el coach y con todo el mundo es coach emocional y demás, pero la realidad es que si le hacemos caso a la palabra del Señor, tenemos que atender que sí está pasando y que estaba escrito todo lo bueno, todo lo justo, piensen, antes de que los coaches se pusieran de moda.
¿no? Entonces, el lamento de David lo hacía él en ese momento. Y ahora nosotros podemos aprender de esto de mostrar. La tristeza, me parece que dice que el que está triste cante alabanzas, ¿no? Sí. O sea que la palabra dice, bueno, cante y alabe al Señor, y el Señor va a ir, pero no dice reíte desenfrenadamente como si no te estuviera pasando nada. No, vamos a hacer algunas cosas que la palabra dice y vamos a ejercitar la fe en que eso está pasando, ¿no? El Señor Jesús también estuvo triste. Y daba para que esté triste en esas circunstancias. Entonces no está mal vivir nuestras emociones. Y ya que tocas eso de Jesús, como muchas veces a veces creo que pensamos que Jesús era como medio desalmado, que era tan perfecto que las emociones las tenía controladas a un nivel de que... Y vos podés ver que Jesús, si bien nunca fue superado por la emoción, lo ha llevado a extremos, como el hecho de que llora cuando acepta la voluntad del Señor, que tenía que morir para salvar a la humanidad, a nivel de que llora sangre. O cuando se enoja cuando entra a la iglesia, están todos cambiando plata, vendiendo paloma adentro y tira las mesas. Sí, es Jesús enojado, pero usándolo para bien, porque dice, esto no es... Acá no se vende, en mi casa es casa de oración, y nos da el mensaje. Y cómo Jesús, como este ser humano superior, nos enseña a tomar la emoción para bien y poder decir, bueno, siento esto, pero voy a encontrar la salida en Jesús, que es el ejemplo definitivo. Y creo que si empezamos a ver a Jesús de esta forma humana, como Él es, porque era todo Dios y todo hombre, podemos encontrar que no es tan difícil dominar todo, ¿no? O sea, y por ejemplo, lo de la tristeza, lo mejor que podemos hacer es buscar a alguien con el que podamos hablar y que nos aclare un poco el panorama, porque ¿qué hacemos cuando estamos tristes? Y buscamos canciones que nos tiren para abajo, o cuando estamos enojados le metemos, no sé, al metal, cuando estamos contentos a la electrónica, que por ahí a mí que estoy un poco relacionado con el tema de la música, muchas veces se usa la música para expresar emociones que bueno, un poco evocan a lo que uno siente en el momento, pero después vos decís, che, pucha, al final de mensaje no tiene nada esta canción, es pura emoción de lo que se siente, y por ahí me sirve para cuando estoy triste y nada más. Y como músicos, una vez alguien me dijo, hay que tener cuidado cuando tocamos en la iglesia al ser músicos, porque por ahí vos estás queriendo evocar una emoción más que invitar al Espíritu Santo a que ministre en ese momento. Eso te iba a decir. Nosotros estamos hablando hasta acá como que no tuviéramos a nadie que nos ayude. Claro. Y nosotros no podemos no pensar que el Consolador está en nuestro corazón. Que vino el Espíritu Santo para ayudarnos a caminar esta vida, a poder... lo necesitamos, nos podemos presentar. Con respecto a Jesús en Getsemaní, cuando llora, ¿qué le dice él a los amigos? Quédense acá conmigo. Claro. O sea, estoy triste hasta la muerte, oren conmigo. O sea, Jesús es el que está diciéndole a ellos, necesito que estén acá conmigo. Entonces esto, no aislarse, no nos debe llevar al aislamiento la tristeza, pero es una tentación que tenemos de aislarnos, pero podemos ir, charlar, buscar, y sobre todo hay una cosa que siempre digo, una cosa es llorar solo y otra cosa es llorar delante del Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a llorar delante del Señor, o sea, llorar para ese lugar en que hay memorias traumáticas que solo el Señor las sana cuando las lloramos en su presencia. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo a sanar nuestras emociones.
Pero ahí empezamos a pensar bien, Señor, te doy el control sobre esta situación que pasó, Claro. perdono, Señor, no quiero estar más enojado, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Y hay una obra de transformación, esta santificación que vamos viviendo, que es un proceso que vamos necesitando ser transformados y que el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo disponible. Por ahí yo me cuelgo y ni le doy lugar, porque el tema es que no avasalla. El Espíritu Santo viene trayendo, o sea, lo que yo le pido, lo que yo le dejo, ¿no? Está a la puerta ahí llamando, pero yo le doy lugar para cenar con él o para estar con él. Entonces, cuando tenemos estos temas, quizá traumas que tenemos o temas emocionales que después nos invaden a lo largo de la vida, tenemos que tener ese momento que vamos al Señor y que lloramos o nos exponemos a la presencia sanadora del Espíritu Santo y nos liberta. Y esto de ser genuinos, ¿no? Con el Señor también. Honestos, ¿no? De ser transparente, de poder ser, o sea, de expresarle al Señor lo que uno siente y eso hace a la vez que uno sepa en su corazón que con el Señor no hay nada oculto y nadie me puede acusar si el Señor sabe todo de mí, ¿no? O sea, el enemigo no me puede andar acusando si yo con el Señor tengo todo saldado, entre comillas, ¿no? Pero por ahí no está la obra terminada ya, o ese perdón, ¿no? Que a veces hay que perdonar muchas veces. También aprendíamos que está buenísimo porque uno es como que, bueno, alguien me hizo algo malo, yo en ese culto, en el campamento, decidí perdonar esta situación que el Señor me mostró, algo puntual, y decidí perdonar. Pero después, hablábamos, ¿no? Me cruza esa persona y me vuelve a enojar, me vuelve a traer tristeza. Entonces, que no perdoné, decimos, ¿no? Entonces no lo perdoné. Y no es tan así, no es que un clic, sino que hay que ir perdonando porque hubo todo un camino de enojo, de ira que se transitó, que ahora hay que volverlo a través de perdón, ¿no? Y de ir sanando esa relación, que no significa también que me tengo que volver a relacionar, que me tengo que volver a exponer a que me hagan daño, porque yo soy muy bueno y soy tan bueno que voy y me meto para que me lastimen, ¿no? No, sos el buenazo y te hiciste daño, ¿no? No, perdono, pero no olvido. Pero no, perdono, pero aprendo, ¿no? de esa situación y ahí hago todo un transcurso, un trayecto de... Es como las heridas que hablamos, ¿no? La herida el primer día tiene sangre, tiene qué sé yo, se va curando. No la puedo dejar curar mal, que quede todo con pus y que se infecte y demás. Entonces, de vez en cuando vuelve a tener que ponerse otra vez desinfectante y demás. El perdón, yo sí obedezco al Señor y perdón no. Todavía mi emoción no acompaña. Pero yo ya decidí. Muchas veces nosotros tomamos decisiones obedeciendo la palabra que la emoción no acompaña. Yo obedezco la palabra de Dios en fe de que eso es lo que tengo que hacer. Ayer estábamos en una reunión y hablábamos de, ¿cómo lo de los aviones? ¿Cómo se llama? El control. El instrumental. El instrumental de los aviones. El instrumental de los aviones lo maneja el piloto y sabe por dónde va, qué altura, qué velocidad y demás, ¿no? Pero hay tormenta y el piloto no ve nada. ¿Le afecta al piloto? Está confiado en el instrumental. Está confiado que ahí dice que van a tal velocidad, ahí dice a qué altura están, ahí dice cuánto falta. Y entonces no importa que sea de noche, que no vea nada, que haya tormenta. O sea, el instrumental... Es fiel, digamos, es real y está claro. Y en medio de lo peor, tiene que seguir guiándose por el instrumental. La palabra del Señor es para nosotros esa guía. La palabra del Señor es la guía. No vemos que estemos felices todavía, las emociones no acompañan, pero el Señor dice que piense bien.
El Señor dice, no te adaptes a este mundo, transforma tu mente. El Señor dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. no temeré, no temerá mi corazón. ¿Qué no temerá? Si yo estoy en el valle de la sombra de la muerte, todo teme de mí. Claro. Pero en Dios me paro y cuando le dice a Josué, sé fuerte y valiente. Lo que tenía que hacer Josué, qué fuerte, qué valiente. No tenía valentía por ningún lado. Tenía miedo, tenía ansiedad, me imagino, porque era premonitorio, ¿no? Cuando no está en sistema de alerta. ¿Cuántas noches no habrá estado sin dormir Josué? Pero el Señor le decía, vos sé fuerte y valiente, no temas, porque el Señor está con vos donde quiera que vayas. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Tremendo. Sí, y con respecto a eso, ¿cómo tenemos que tener cuidado de no suprimir la emoción por como querer decir, bueno, esto no está pasando, como que disociamos una cosa por la otra porque malinterpretamos la palabra. Yo a veces caigo en la de, no, tranquilo, no estés triste porque no está pasando, o sea, no hay por qué estar triste. Y la otra persona, sí, o sea, necesito estar triste. Y como a veces es esto de nuevo, de disociar la situación que estamos viviendo por querer imponernos medio de una manera moralista o humana el hecho de no, el Señor está en control y demás y no me permito tener esa emoción que en realidad me va a hacer bien para poder depurar pensamientos, sentimientos y volviendo a lo de la obediencia, que de nuevo creo que está relacionado, ¿no?, con esto. Obedecemos porque lo dice Dios y porque queremos ser fiel y porque sabemos que obedeciendo también obtendremos la recompensa que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Y pensaba viniendo en el auto que uno de los versículos que sabemos de memoria dice, todo lo que respira alaba al Señor. Y no dice, todo el que sienta alabe al Señor, ¿no? Y como muchas veces, que creo que ya lo hemos hablado, no sé si en el podcast, pero fuera de cámara, que hoy porque me peleé con mi esposa antes de venir, no tengo ganas de alabar al Señor. O porque me peleé con fulano, o porque hoy que estoy recontento voy a cantar con toda viva. No, yo tengo que cantar todos los días y tengo que alabar porque es algo que me dice el Señor que tengo que hacer. Y que Él siempre merece, ¿no?, mi alabanza, y que frágil que es si eso depende de mi estado de ánimo de ese día. O esto que decías vos de las canciones, y pensaba en eso, ¿no? Qué cuidado que hay que tener también de un culto que es guiado por lo que estoy sintiendo. Y mi ancla firme, que estamos diciendo, tiene que ser la palabra, y qué importante conocer esa palabra, ¿no? Para que en el día malo no sea guiado por cualquier viento, no sea sacudido y yo esté ahí a la deriva, sino que mi ancla sea la palabra esa que me sostiene. Y capaz que yo arriba en el barquito hago así con mis emociones, pero mi ancla está firme en la verdad, ¿no? Que eso es lo más seguro, que eso me encanta a mí, que es algo que como que el Señor me abrió los ojos en eso, ¿no? Lo más seguro que tengo son las promesas del Señor para mi vida, ¿no? Y es la palabra del Señor para mi vida. Y en el día malo, el día que no sentís, el día que no entendés, y uno hay días que no entiende lo que pasa, ¿no? Porque uno no entiende el plan, el proceso, como decíamos hoy, ¿no? Hay un proceso que el Señor nos está hablando y son 2 años que el Señor está con un tema y te cuenta y te dice y está trabajando y hay días que no estás entendiendo eso, ¿no? Pero qué importante si la palabra, o sea, que entender el poder, ¿no?, que tiene y lo poderosa que es para permanecer a lo largo de toda la historia y sigue siendo verdad, ¿no? Y eso me parece tremendo. Poder entender eso hace que en el día malo yo sepa que aunque esté en el valle de sombra, bueno, pero no hay temor. O sea, está bien, puedo estar triste, puedo estar angustiado, puedo estar pasándola mal, pero mi ancla está firme en Él. Y la verdad, y Él dice que va a cumplir esto en mi vida, y Él lo prometió y listo. Eso es lo más seguro que tengo, ¿no? Pensaba mientras decís esto en la casa sobre la roca.
o la casa sobre la arena. Claro. Si yo estoy parado sobre la realidad de que Cristo murió por mí y estoy en este proceso de transformación, está buenísimo. Está buenísimo porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, las emociones, las circunstancias, todo eso puede ser difícil. Y a veces entramos hay una autora que hablaba de un paréntesis. A veces entramos en épocas de nuestra vida en que se abre un paréntesis de dolor, de pérdida, de quebranto, de enfermedad, que hay que transitarlo. Mientras mejor parados estemos en la roca, mientras mejor estemos afirmados en esto, en Cristo, vamos a transitarlo con las emociones de tristeza, de ansiedad, de enojo, todas nos van a salir de todas las maneras, miedo, todas van a estar ahí. Ahora, el tema es que va a ser un proceso que nosotros sabemos que el Señor lo va a terminar dando vuelta para nuestro bien. Pero no quita que no sea un proceso difícil y doloroso. El Señor nos prometió que va a estar con nosotros en el valle de sombra de muerte, digamos, pero no que nos va a librar de vivir cosas difíciles. Entonces, la promesa del Señor es clara como para que no creamos que tenemos épocas muy felices, hay que también decir. Claro. Hay que decir, pero cuando estamos en la dificultad es como que de esa nos acordamos, ¿no? Entonces, hay días que tenemos que poner a memoria, che, ¿cuántas cosas buenas me pasaron? ¿Cuántas cosas alegres? A ver si la alegría, el gozo del Señor está en su fuerza. O sea, la alegría nuestra es pasajera, porque fluctúa también. Pero cuando el gozo del Señor entra, todas nuestras emociones están, digamos, como teñidas de otra forma. Yo estoy mal, pero sé que el Señor es fuerte. Sé que Él pelea mis batallas, sé que Él está al mando. Entonces, sigo triste. Digo, busco con quién orar, busco la compañía. Sigo ansioso porque no sé qué es lo que va a pasar, pero confío que el Señor, ponga mi confianza en Dios, que es la salida de la ansiedad, es poner la confianza en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y si nos proveyó hasta acá, ¿por qué ahora no lo haría? ¿No? Entonces, ver eso, que la necesidad de que vivamos nuestras emociones sin estos mapas mentales, fortalezas mentales que no están buenas y que son las que la palabra del Señor rompe. Quita todo argumento de nuestra mente para que nosotros podamos vivir en libertad. Y a eso vamos, ¿no? A ser ese ser humano espectacular que el Señor quiere, que pasa por las pruebas, que llora como Jesús, que pasa penurias y pasa momentos alegres, pero con todo el gozo y la presencia del Señor también. Bien. Yo tenía acá un versículo que me acordé recién, 2 Corintios 10, 4 al 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y es tremendo como, ahora como que lo leo y lo veo, dice, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y cómo las emociones también pueden ser cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios, que es ahí donde el enemigo trata de tirar sus flechas, ¿no? Estoy triste, el Señor no es suficiente para mí, estoy ansioso, el Señor no va a hacer esto que prometió, ¿no? Y por ahí, este BD-tip que tenemos para darte es esto: llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo, y que en el momento que estés pasando, sea que estés enojado, que estés triste, que estés con ansiedad, hacer una simple oración de decirle: Espíritu Santo, te pido que te lleves todos estos pensamientos, esto que me está controlando, te pido por favor que tomes el control. Y en mi experiencia es bastante rápido el actuar del Espíritu Santo para traer paz y tranquilidad de que el Señor está y que no nos está dejando solo, y que el Espíritu Santo en ese momento nos está consolando aún en medio de la injusticia que estemos viviendo.
a la palabra. El Espíritu Santo te trae la palabra. Sí. Y vos tenés de dónde agarrarte. El Espíritu Santo, ahora me acordé, Fran. El Espíritu Santo te trae la palabra para salir de ahí. Es como hablábamos en un momento del pozo de la desesperación, ¿no? Sí. A veces nosotros nos queremos construir la escalera nosotros y esa escalera no llega mucho. Pero cuando el Señor te mira y te levanta a Él, cambia totalmente. Entonces confrontarnos con la realidad de estos argumentos y decir, ¿qué estoy pensando? Entonces traigo la palabra, o le digo, Espíritu Santo, ni la puedo buscar a la palabra. Espíritu Santo, ayúdame, y viene la palabra. Y entonces puedo salir adelante. Muy bien. ¿Querés decir las 4 emociones y cómo... ya hablamos igual, ¿no? Sí. De casi todas. De todas. ¿Qué son? De todas. Las 4 que habíamos anotado eran tristeza, miedo, ira y ansiedad. Y ansiedad. Y entonces hablábamos que las tristezas de las pérdidas nos vamos a adaptar, que llevan tiempo, que tenemos que hablar sobre el tema, que son una manera que tiene también nuestro espíritu de adaptarse a un cambio, a vivir con algo que hemos perdido. Nosotros tenemos que aprender a vivir con algo que ya no tenemos. Entonces, ese cambio lleva tiempo, ese cambio, tener el Espíritu Santo listo ahí para ayudarnos, ese cambio tenemos que tener comunión para que nos fortalezca y tenemos que tomarnos el tiempo de vivir ese duelo, de vivir esa pérdida. En la otra que habíamos anotado eran los miedos. No hablamos mucho, me parece, de los miedos, pero el miedo nos alerta para prevenirnos, ¿no? Nos da esa cosa de poder salir adelante y escapar así con el asalto, Sí. con José. O sea, eso te da la posibilidad, te da nueva oportunidad. El miedo te da otra forma y otra oportunidad para salir del temor. El problema del miedo es que a veces le damos lugar a algo como si fuera más poderoso que Dios. Y a veces es una idolatría. Cuando cualquier cosa se pone por encima de Dios, es idolatría. Si yo temo a algo más que al Señor, es porque es más poderoso que Dios. Y ahí tenemos que, otra charla. Y el miedo al futuro nos puede anular. O sea, nos puede anular. Entonces tenemos que atender eso, confrontarlo. Hay una cosa que nosotros cuando eran chicos, sobre todo los chicos, salíamos a sacarle la lengua a las tormentas. O sea, era muy gracioso, pero era parte de aprender a que la tormenta no nos iba a hacer nada. No será muy educativo, pero hay que enfrentar el miedo. O sea, yo tengo miedo de hacer algo por primera vez y en vez de decir no lo puedo hacer, no me pongan a hacer esto, no quiero hacer esto, puedo decir, vamos, lo vamos a intentar y vamos a salir airosos, ¿no? Y la ansiedad es un temor anticipado. Yo me traje la nota acá por acá, pero esta no la veía. Estamos en vigilia y alerta por algo. O sea, estamos... por ansiedad está buenísimo, porque si tenés a alguien que está enfermo al lado, vos no dormís para cuidarlo. Es buenísima, porque te salva, pero el problema es vivir así. Claro. Uno no puede vivir sin descansar en Dios. Entonces, poner nuestra confianza en el Señor es lo que nos libra de estar mal ansiosos, de pasarnos de vuelta y de que eso nos termina colapsando terriblemente. Creo que esas son todas. No sé si me olvidé de alguna, pero tenemos que esperar en la ansiedad, el recurso de la espera. Esperar en Dios. Muy bueno. Esperar en Dios. Ese es el que yo me quería llevar, por eso estaba preguntando de todo. Ahí está. Así que eso. Creo que dijimos todas, no sé. Bueno. Yo, nada, así como pensando en todo esto que hablamos, en como BD-Tips que podemos tener, hashtag BD-Tips, pensaba en tener a esa persona con la que voy cuando estoy en esos estados de emocionales que se salen de los parámetros normales o que se prolongan, ¿no? Por ahí.
que bueno, está bien, estoy triste ahora porque me pasó ahora, está bien, pero pasa el tiempo y no lo estoy solucionando o me está impidiendo llevar a cabo algo que sí quería hacer, entonces eso ya no es funcional a lo que a mí, ¿no? La emoción me está dejando de lado a mí, ¿no? Digamos, no me deja llegar a lo que quiero lograr. Y después, por otro lado, pensaba en conocer la palabra, ¿no? Que va a ser la que me sujete y me sostenga cuando llegue el tiempo de la prueba. Así es. Es verdad. Va a ser la realidad de que si conocemos la palabra, es lo que nos va a ayudar en todo el momento de la transformación de la mente, porque al fin y al cabo, para manejar nuestras emociones, vamos a tener que pensar bien. Vamos a tener que ver qué estamos pensando. Cuando nos quedamos en las emociones, normalmente no estamos pensando bien y no estamos pensando conforme a la palabra. Y entonces ahí sí la tenemos que aprender. Bueno, muy bien. Te vamos a volver a invitar. Bueno, ¿no? Vamos a ver. ¿Se puede poner aplausos ahí? Unos aplausos. Bravo. Qué grande. Bueno. Llegamos al final de hoy. Capítulo número 4. Nos veremos en el siguiente capítulo. ¿Hay invitado especial o no? No, para, no adelantemos no mucho, porque si no confirmar. se van a poner ahí a spoilear. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos que te haya sido de bendición. Muchas gracias por venir. Un placer. Vamos, te esperamos en la próxima temporada, capaz, ¿no? Y no sé, ¿algo más? Nada más. Bueno. Recuerden seguirnos en las redes sociales, ahí en Instagram, que estamos compartiendo los reels. En YouTube suscríbanse y en Spotify también nos pueden seguir. Y compártenselo a algún amigo que quizá esté ahí con problemas siendo medio fluctuante. Todos nos pasa, así que es algo común. Pero está bueno siempre tener, como dijimos, herramientas. Cosas que nos puedan ayudar a sobrepasar esto. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio de Buen Diálogo Podcast. Hasta la próxima. Chao, chao.